siempre ha sido complicado definir a Paté de Foix, siempre ha sido complicado. ¿Por qué? Porque es una banda, primero, que es muy contracorriente, hace música muy en contra de la mayoría de corrientes musicales, o si no, me animo hasta a decir de todas. Eh, y eso nos convierte, nos ha convertido en unos bichos raros, para bien y para mal. Pero yo siento que si tenemos que definir a Paté de Foix es una banda con espíritu acústico y espíritu, te diría, que hace vanguardia desde la tradición. Así la definiría. Es como que nosotros somos como una especie de recicladores de la música. Siempre hemos agarrado influencias que tal vez la mayoría de artistas dejan olvidadas o descartan, y nosotros armamos un lenguaje propio, un universo musical propio, eh, de alguna manera armando ese Frankenstein de influencias un poco raritas, un poco en desuso, como lo como lo quieras mencionar. Y bueno, y eso ha sido nuestra mayor virtud y tal vez nuestro mayor defecto. Lo personal, yo he estado componiendo como un animal, fue mi bálsamo, mi forma de lidiar con el encierro. Y ahora en este momento con Paté estamos llevando a cabo como la grabación de ese material nuevo. De hecho, estoy acá en mi estudio y estaba trabajando en eso hace solo 5 minutos. Y bueno, y con un concierto en el Teatro Metropolitan el 17 de febrero, que siempre es un acontecimiento especial, por más de que ya lo hayamos hecho muchas veces, lo hicimos muchas veces porque somos una banda que tiene 16 años de carrera, pero siempre es un acontecimiento especial, un privilegio poder regresar a hacer un teatro de ese calibre, de esa relevancia, de ese tamaño, de esa historia. Entonces trato de no, bueno, yo por lo menos trato de hacer el ejercicio de que no se vuelva algo cotidiano, sino que sí es algo extraordinario. Entonces esta vez hacemos un concierto, el cual yo llevaba muchos años con ganas de hacer, que es un concierto de San Valentín. Las canciones de Paté, hay muchas canciones de Paté que tienen historias de amor, desamor, soledades, compañías, despecho, hay de todo, hay de todo, hay todo el repertorio romántico de Paté es para llevarle a una terapeuta como a ti, porque tiene mucha carnita, mucho material. Entonces este concierto en particular es dedicado al amor en todas sus formas. Y bueno, va a ser un concierto que creo que va a ser especial, muy divertido, fantástico, donde el público participará de alguna manera, subiendo al escenario con dedicatorias, porque también nos pasa algo especial con Paté. Somos, creo que no lo sé, pero me atrevería a decir que en especial con Paté, la gente quiere declararse en los conciertos de Paté, quiere ofrecer matrimonio, compromisos, etcétera. Y siempre que hay un concierto nos llega varios mails, "Ah, quiero pedirle", bueno, a veces no lo hacemos porque para que no me vayan a confundir con un cura, que no quisiera. Entonces, esta vez sí va a ser un concierto donde va a estar permitido cualquier propuesta de matrimonio amorosa, lo que fuese, y ya veremos cómo sale ese desmadrito, hablando mal y pronto, pero muy entusiasmados. Y también muy entusiasmado con el nuevo material, 2 discos, de hecho, no te conté eso, 2 discos que salen este año de Paté de Foix, uno de canciones originales y otro que acabamos de grabar y acabamos de terminar, que está en mezcla, donde grabamos en vivo, pero en un estudio. Hicimos una sesión que preparamos mucho y quedó fantástica, sobre canciones que venimos tocando hace muchísimos años, clásicos de Paté de Foix, que a medida que pasaron los años en vivo cambiaron un poquitito de sonido. Entonces nos dimos cuenta, no hay que ser muy observador, pero que la versión en vivo sonaba muy diferente a las versiones que hicimos por ahí hace 14, 15 años, y quisimos documentar eso.
quisimos volver a grabar en ese formato, con otras instrumentaciones, con otra adaptación, esas canciones que tanto y tanto tocamos, que vemos que funcionan muy bien en vivo. Entonces esa sesión de grabación va a salir muy pronto y el otro disco que probablemente se llame, te lo adelanto, eres la primera que lo sabe, se llama Rompecabezas, el nuevo disco de Paté de Foix. También ya está, ¿qué te digo? En la recta final, no sé cuánto tiempo vamos a tardar en terminarlo, porque eso siempre un poquitito difícil, es incierto, pero ya está muy encaminado. En realidad fue documentar la manera en que nosotros llevamos a cabo esas piezas en vivo. El desafío por ahí fue un poco técnico, porque fue grabado de manera simultánea y nosotros ya somos 8 músicos grabando al mismo tiempo. Es un desafío técnico, el cual dio muy buen resultado, pero imagínate, lo grabamos en Estudio 13, que es un estudio maravilloso que hay en la Ciudad de México, que es todo un edificio. Entonces estábamos todos repartidos por todo el edificio, interconectados entre nosotros y sonando al mismo tiempo. La diferencia es que, bueno, lógicamente cuando tú grabas un disco lo grabas con muchísimo cuidado al detalle y grabas, para la gente que no lo sabe, para quien no lo sepa, se graba track por track. Lo que es el tracking de una grabación. Primero graba la batería, después graba el bajo, después graban los otros instrumentos y vas armando la canción en capas. Así se graban los discos de estudio. Bueno, o es una de las maneras de grabar, tal vez la más usada, la más convencional. En este caso en particular, nosotros lo que queríamos hacer es como capturar la energía de esas nuevas versiones en directo, cuando las tocamos en un teatro, que es un poco diferente. Vendría a ser, es un concepto que está entre el disco en vivo como tal, que el disco en vivo es en un establecimiento, con el público, con el calor del público, con la interacción y con toda la adrenalina que tiene un show. Y entre lo que es grabar track por track, lo que te explicaba, está eso que es como grabar un disco en vivo, pero con el aislamiento, con la microfonía, con la tecnología, con todo el hardware, o sea, con toda la maquinaria que hay en un estudio de clase mundial, de primera clase mundial. Bobsky al hacerse un suceso, pero un nuevo disco que probablemente se llame Rompecabezas. Este, hay 2 canciones que ya salieron, que ya están en las plataformas. Una es Quisiera ser, que es la última que salió, y la otra es No sé por qué, que es una pieza, una preciosa pieza, una balada hermosa, muy romántica, muy erótica, de hecho. Este, y completa el disco unas 9 o 10 piezas más, que son las que estamos grabando ahora. El disco tiene, mira, yo siento que este disco en particular sigue como una evolución muy natural de Paté de Foix. Nosotros al ser una banda tan ecléctica, que toca tantos estilos musicales, tan distintos, siempre tratamos de incorporar algo nuevo en los nuevos discos. No tanto en el concepto general, sino en lo particular, una pieza en un género que nunca hicimos, eh, encontrar una manera de hacer algo diferente, fusionar de alguna manera algo distinto, retomar algún camino alejado. Por ahí en este disco dijimos, che, esta pieza me gusta esta pieza porque me recuerda al primer Paté de Foix, al primer disco de Paté de Foix, lo más original de Paté de Foix. Original me refiero a los orígenes. Y esta pieza anda en el canal cuando nosotros hacemos algunas cosas con influencia un poco rockera, aunque bueno, me llegan a escuchar los rockeros y van a decir, ¿dónde está el rock en Paté de Foix? Pero, eh, qué sé yo, tiene alguna canción que yo la siento como con mucha influencia Beatles, a lo Paté de Foix, otras canciones que tienen influencia, o yo las escucho con influencia de teatro musical, y nosotros nos dejamos llevar, en realidad, nos dejamos llevar y vamos como acompañando una evolución que es natural.
es natural. Una banda que lleva tanto tiempo y que va haciendo discos cada 3, 4 años, lógicamente que la música que yo escucho, aunque siempre escucho en general música muy vintage, voy cambiando, me clavo con otro artista, encuentro cosas que me interesan en otros lugares y siempre trato de aplicarlas. Entonces eso creo que se nota en este disco, se nota. Y bueno, la verdad que me cuesta mucho definirlo, ahora lo tengo como muy cerca, estoy trabajando mucho en él y me cuesta mucho definir de qué va. Pero creo que es un disco con grandes canciones, con hermosas canciones, que es lo que me preocupa a mí. A mí me importan que las canciones sean grandes canciones. Yo creo que sí, que quien escribe canciones, los letristas de canciones somos escritores, bueno, sin duda. Eh, es una de los brazos de la literatura, que es muy amplia. Es un tipo de poesía. Se utilizan todos los recursos que tiene la poesía. Vamos. Y encima con el chaleco de fuerza de la rima. Eh, que es bastante, que es una armadura bastante pesada de llevar, ¿eh? No dicho por mí, ¿eh? Lo han dicho grandes poetas, desde Borges hasta Raúl González Tuñón, de que para escribir canciones hace falta eh, un desarrollo técnico que muchas veces grandes poetas, que tienen otras virtudes y otro valor, no es calificativo lo que digo, algunos no lo tienen, porque sí es algo que se tiene que ejercitar, la métrica, la musicalidad de la palabra, y también el poder de síntesis que necesitas lograr para comunicar algo en una canción. Las canciones tienen muchas dificultades. Yo he dedicado mi vida a eso. Llevo desde que tengo 13 años que compuse mi primera canción y lo voy a decir, tengo 45. Entonces, y bueno, no, creo que no ha habido, o han sido pocos los días de mi vida que no haya escrito una línea, que no haya dejado huella de alguna idea para aplicar en una canción, ¿no? La mayoría malas, por supuesto, ¿no? Pero en la cantidad se logra la calidad. Eh, y la literatura para mí, claro que ha sido importante, ¿cómo no? Muy importante. Lo sigue siendo, lo sigue siendo. Para mí la literatura es un disparador, una fuente de inspiración, un, un material de consulta. Y además que yo todos los días en las mañanas es algo que le aconsejo a todo mundo que lo haga, porque es maravilloso. Escribo un diario, una carilla. Bueno, mira, te voy a mostrar. Justo acá yo lo tengo, para que veas. Yo todos los días me levanto y escribo una carilla. Es lo primero que hago. Lo primero que hago. Necesito eso para desahogarme. Escribo sin pensar lo que me sale, lo que soñé, lo que pienso, los pensamientos negativos, los positivos, me doy aliento, insulto, todo. Esto no lo lee nadie. Es muy personal. No es que tenga información muy valiosa. Tampoco le interesa leerlo a nadie, pero es algo que me ayuda. Es muy terapéutico, me ayuda a descifrar mis sentimentalidades, mis emociones, mis frustraciones, me da ánimo, me carga la pila. Entonces funciona un poco como un espejo, funciona un poco como un desahogo, funciona un poco como un tacho de basura también. Entonces eso en todo, en mi cotidianidad, en todo eso tiene que ver un poco la literatura. Más que preguntarles cuál es tu disco favorito o tu artista favorito, les pregunto cuál es el artista que más escuchaste, que es un poco más fácil. Y con los libros, más allá de como una canción de Caetano Veloso que dice, los libros son objetos trascendentes, y eso es una gran verdad, porque hay libros, por ahí no son los mejores, pero tienen que ver con el momento en el que llegaron a tu vida, que causaron algún tipo de transformación. Eh, y yo voy a elegir, antes que todo, el primer libro de Charles Bukowski, que es El cartero.
Y lo voy a elegir porque es un libro, es el único libro, uno de los pocos, me pasó 2 o 3 veces. Es un libro breve, pero que me lo leí en una sentada. Y a mí me causó mucha impresión porque no sabía que existía ese tipo de literatura con esa honestidad tan brutal, con esa liviandad. Liviandad hablo a la hora de leerlo, ¿no? Con esa prosa tan liviana, tan accesible, tan directa, tan atrapante, porque no es un libro liviano, vamos, es un libro bastante oscuro, pero ¿cómo hacer de algo, de una historia tan, pero tan mundana, vaga, algo artístico, cómo compartir una experiencia de manera tan impresionante? A mí se me hizo revelador. Fue un libro que cuando me llegó, bueno, después por supuesto leí casi todo del artista, aunque se ha editado tanto de Bukowski al hacerse un suceso, pero eh, ese libro en particular fue un parteaguas, porque no sabía que existía ese tipo de literatura. Y lo leí con 20 años o así, y bueno, realmente aluciné. Eh, el otro libro que te voy a recomendar, con un libro muy técnico, que es un taller en realidad ese libro, que es El Camino del Artista de Julia Cameron. Y fue un libro revelador, revelador. Fue un libro que yo compré hace 10 años eh, y en la pandemia me lo hice una mudanza, me lo crucé, leí la primera página, tenía tiempo, hice el taller, hice los ejercicios, leí, saqué conclusiones y fue transformador, transformador, pero aparte me vi tan reflejado en lo que explicaba, un trabajo sobre el proceso creativo, sobre la creatividad, sobre lo que es el artista, sobre nuestro niño artista. Es un libro que recomiendo, además, para todo el mundo, lo he regalado muchas veces porque no tienes que ser artista para hacer esos ejercicios y la creatividad además está presente en todas las actividades que hagas. Puedes ser una persona creativa y puedes ser un artista haciendo cualquier tipo de actividad. Yo soy un convencido de eso, ¿no? Puedes ser un artista hasta siendo administrador. La creatividad es una manera de encontrar una mejor forma de hacer un proceso. Ahí hay mucha creatividad. Yo siento que es eso, la creatividad es como resolver un dilema, resolver un dilema sin un método específico, vamos, que eso es lo que le pasa a un escritor, le pasa a un pintor, le pasa a un cancionista o a un compositor de canciones, le pasa lo mismo. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo resuelvo esta canción? ¿Cómo resuelvo este verso? ¿Cómo resuelvo este coro? ¿Cómo resuelvo? Y bueno, y eso se puede realmente, creo que proyectar en cualquier tipo de actividad. Otro libro que te voy a mencionar, que también fue muy significativo, que también fue un libro donde descubrí a ese autor, del cual también es uno de mis autores favoritos, es El Evangelio según Jesucristo. No soy una persona religiosa, pero Cristo siempre ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención. Y he consumido muchas películas, muchos documentales, me interesa muchísimo, más allá de las creencias espirituales, religiosas, metafísicas. Siento que fue uno de los primeros personajes que habló de igualdad, que habló de libertad, que entendió el poder de la palabra. Y el Evangelio según Jesucristo fue un libro que me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Por lo descriptivo, por lo inteligente, por los planteos, por el bien y el mal presentes en ese libro. Un personaje cautivador como el diablo, el dios, un dios no tan bueno, un diablo no tan malo. Se me hizo un libro maravilloso, digo, cualquier libro de José Saramago es una maravilla, pero ese libro en particular fue el primero que leí de él y fue un libro que me cautivó y he vuelto a leer, entonces ese también lo quiero mencionar. No quería dejar fuera de la recomendación a, a una trilogía
de Ernesto Sábato, que es un escritor argentino maravilloso, muy oscuro también, con un nivel de intelectualidad y honestidad brutal. Y hay una trilogía de él que es El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Armagedón, ¿cómo se llama el último? Bueno, la verdad, El Túnel es el más famoso, es el más cortito. Es fantástico, es un libro fantástico, un libro de literatura sudamericana, de literatura rioplatense, sobre todo maravilloso. Sobre Héroes y Tumbas es tal vez el que más disfruté de la trilogía. Eh, y el último de la trilogía, la verdad, es un libro muy complejo. Yo no lo pude leer. Así que quienes estén un poquitito más avanzados en el tema y lo puedan entender, pero es un libro demasiado intelectual bueno, que a mí me costó mucho, me costó mucho. Lo leí, lo terminé, pero hubo muchas cosas que se me escaparon. eh, pero bueno, quiero recomendarle El Túnel y Sobre Héroes y Tumba, y es un autor maravilloso. También, ¿qué te puedo decir? Cualquier libro de cuentos de Borges o de poesía de Borges, lo he leído mucho. Bioy Casares, que también era un gran amigo de Borges y es un gran novelista, ha hecho novelas maravillosas. Eh, Ahora ya me estoy yendo por autores, ¿no? Gabo y García Márquez también, pero bueno, es un lugar un poco común. Pero te quiero mencionar también un poeta, porque no quería dejar fuera, fuera los poetas. Un poeta que para mí es trascendental, que es mi poeta, es mi poeta. Todos tenemos un poeta. Y es Raúl González Tuñón, es un poeta que comenzó a escribir en los 40, en los 30. Les voy a recomendar algunos libros, La calle del agujero en la media, Juancito Caminador es otro, las crónicas de Juancito Caminador. Y ese poeta a mí me cautivó y me ha influenciado de manera directa y muchas canciones de las que yo escribo tienen una influencia sumamente directa con su obra. Y te lo voy a resumir a él con una frase que yo le escuché decir en un reportaje. Y él dice que la calle está llena de poesía aún no escrita. Y cuando él dijo eso, para mí fue revelador, fue como un mantra, como una piedra filosofal, porque eh, yo vengo de la cultura de los poetas del tango, de los grandes poetas del tango, y tengo mucha influencia de eso. Y a mí siempre me llamó la atención la poesía de la calle, la poesía de lo cotidiano, la poesía sin pretensiones, la poesía como herramienta pequeña, como capacidad de observación, como prestar atención y encontrar belleza en cualquier lugar. Y Raúl González Tuñón a mí siempre me transmitió eso. Y aparte me transmitió una nostalgia, mira, lo más maravilloso que te puede pasar con la literatura o con un poeta. Me transmitió una nostalgia de un mundo que yo no viví y que lo pude vivir a través de sus poemas. Un mundo vagabundo, un mundo de los años 30, 40, de la Europa. O sea, Raúl González Tuñón se fue a los 12 años con un circo. De hecho, Juancito Caminador, que es un poema precioso, era un apodo que tenía un prestidigitador del circo y le decían Juancito Caminador por el Johnny Walker, por el whisky, porque tomaba todo el tiempo whisky. Y, y es un poeta de imágenes muy fuertes. El poema de la calle del agujero en la media. En la media es el calcetín, la calle del agujero en el calcetín, ¿no? Yo conozco una calle que hay en cualquier lugar y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barrancón de ferias, barquitos en botella y el sol al horizonte. Ese tipo de cosas, ese tipo de imágenes tan coloquiales, costumbristas, de una vida, de un mundo que no nos tocó vivir, esa ventanita fantástica, esa máquina del tiempo, es lo que yo encontré en la poesía de Raúl González Tuñón.